Buenas tardes a aquellos, buenas noches a los que nos saludé. Quería compartir con ustedes una historia bíblica, seguramente muy conocida, pero es una historia que enseña. Miren, el miércoles de la semana pasada compartíamos sobre la enseñanza de la ley de la siembra y la cosecha, ¿se acuerdan? Los que estuvieron, comienzo del año, dijimos, bueno, tenemos que pensar en el final del año, pero también en la vida, ¿no? Dijimos que todos sembramos. Leíamos allí en Gálatas: una siembra para la carne se cosecha muerte, una siembra para el espíritu se cosecha vida. Y entonces el apóstol dijo: Dios, no se engañen, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y esa es una ley natural. Y dijimos que al menos allí se cumplen tres cosas, ¿sí? Que primero, que cosechamos lo mismo que sembramos, cosechamos tiempo después que sembramos y cosechamos mucho más de lo que sembramos. Y dijimos lo importante que es tener en claro, ¿sí?, que si estamos sembrando para el espíritu vamos a tener una cosecha adecuada, y las decisiones que tenemos que tomar son decisiones que van a tener consecuencias. El domingo nos compartía Moisés acerca de un hombre que sembró para la carne, que se llamaba Lot, ¿no? ¿Se acuerdan la historia? Allí también vimos que si bien él comenzó participando de un llamamiento, al cual él no fue invitado, pero participó de ese llamamiento, después fue tomando decisiones que lo fueron alejando de esa espiritualidad o de esa montaña en la cual él vivía, para mirar el valle y para perder su carácter de peregrino y para ir poniendo sus tiendas hasta la ciudad de Sodoma, donde se hizo importante, donde obtuvo muchas riquezas seguramente, pero donde después perdió todo. Allí vemos a alguien que cosechó algo que había sembrado, y al final de la vida lo que había cosechado no le gustó, ni nos gusta a ninguno de nosotros, pero durante su siembra él fue sembrando cosas para la carne y no para el espíritu. Les invito a buscar en Génesis capítulo 27, porque acá vamos a estudiar la historia de otro hombre cuya vida nos tiene que enseñar muchas cosas. Es la historia de Esaú. Esaú era el hermano gemelo o mellizo de Jacob, era el hermano mayor, porque nació primero. Minutos después nació su hermano Jacob, pero quedó como que el mayor era Esaú. El versículo 34 del capítulo 27 narra allí el final de una historia, que cuando Jacob va a bendecir a su hijo, Jacob quiere bendecir a Esaú, pero Isaac quiere bendecir a Esaú, pero Jacob, que era pillo, era bastante avispado y que él quería la bendición, lo suplantó, lo engañó al papá. Y cuando llega Esaú habla con su papá y le dice: bendíceme. Y entonces Isaac se dice: ¿quién fue el que vino en lugar tuyo? Porque yo ya lo bendije. Entonces el verso 34 dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos. De trigo, de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Por segunda vez, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Les invito a buscar ahora en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 12,
una referencia a este pasaje y una advertencia del escritor para la iglesia. Es una advertencia hacia los cristianos. El versículo 15 dice, miren bien, está advirtiendo a la iglesia, hay un peligro, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El escritor de los Hebreos está haciendo referencia a este episodio de Esaú de la antigüedad. ¿Cuántas veces los judíos habrán escuchado la historia de los dos hermanos? Se habrán contado en la mesa familiar, la habrán contado en las sinagogas en la época del Señor, habrán enseñado sobre esto de los dos hermanos, se habrán reído mucho de las tretas de Jacob, habrán sufrido quizás viendo las lágrimas de Esaú. ¿Cuántas veces habrán utilizado a esos dos personajes para enseñar a sus hijos? Jacob era el antepasado común a todos los hebreos, era el patriarca del cual derivaron las 12 tribus de Israel. Era el menor de los dos hijos, el otro había nacido minutos antes. Y eso no era algo menor, era algo importante, porque el mayor tenía el derecho de la primogenitura. No habían elegido eso ellos, ninguno de los dos hizo nada para nacer primero o segundo. Fue la decisión de Dios que uno naciera antes que el otro. Pero Esaú ya venía con una posición superior a su hermano. Los dos hermanos eran muy diferentes entre sí, eran físicamente diferentes y en sus apetencias eran diferentes. Uno era todo peludo, velludo, y el otro en cambio era lampiño. Uno le gustaba la vida de campo, cazar y estar fuera de las tiendas, y el otro le gustaba la vida de hogar. Entonces el primero, Esaú, era amado por su padre y Jacob era amado por su mamá. El escritor le habla al auditorio y le advierte sobre la presencia en la actualidad en la iglesia de personas que pueden tener el mismo problema que Esaú y estar dentro de la iglesia. Entonces dice, miren, tengan cuidado, porque no va a ser que allí dentro haya alguien que sea como este Esaú. ¿Y cuál era el problema que tuvo Esaú? El escritor de los Hebreos lo llama profano. Profano. Dice, y también le dice fornicario. Fornicario y profano, dos palabras. La palabra profano viene en el hebreo es bebelos, y velos era el umbral de la entrada al templo. Hasta acá podían entrar y a partir de acá ya no se podía entrar. Era la diferencia que había entre lo sagrado y lo secular, vamos a decir así, cosas que a veces decimos que no existen. Bueno, en el templo había personas que no podían pasar y decía, hasta acá se puede pasar. Esto es un territorio donde todos pueden pisar, es libre, pero de acá para allá es sagrado. Un profano es alguien que no hace diferencia entre lo santo y lo que no lo es. Un profano es una persona que no le muestra el debido respeto a las cosas espirituales, que no le importan y no las trata como importantes, las menosprecia a las cosas espirituales, no les da importancia, no le da valor. Cuando el escritor de los Hebreos dice que Esaú no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, está pensando en otro momento de su historia, un hecho anterior que lo vamos a buscar en el capítulo 25 del libro de Génesis. Así que me acompañan, ya leímos el acontecimiento de la bendición, pero hay un acontecimiento anterior que explica lo que pasó. Capítulo 25, verso 27, habla de los dos niños que crecieron. Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo,
pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, hizo un guiso. Y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y de ahí viene el nombre de Esaú, Edom. Edom quiere decir rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. ¿Vieron la sucesión de verbos? Comió, bebió, se levantó y se fue. ¿Y qué dice? Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Era un juego inocente que comenzó como un juego por parte de Jacob? ¿O Jacob vio rápidamente la oportunidad de cambiar esto, de cambiar su suerte? ¿Lo habrá premeditado? ¿Habrá dicho: esta es la mía, esta es mi oportunidad? No lo sabemos, pero era bastante pillo. Y él conocía a su hermano, que su hermano era un profano, que no le interesaban las cosas espirituales, y probablemente le tendió una trampa para apoderarse de algo que no le pertenecía por derecho propio, pero que él deseaba fervientemente, y que era la primogenitura. ¿Y qué es lo que está en juego con la primogenitura? Lo que estaba en juego era el derecho a ser el sacerdote de la familia y el patriarca de la familia. Y también aquel por el cual la línea donde habría de venir el Señor Jesucristo. No nos olvidemos que la promesa que se le hizo a Abraham continuó en Isaac, y la promesa de Isaac continuaría en el primogénito. Y este primogénito sería el ascendiente del Mesías. Pero Esaú dijo: no me interesa la primogenitura, yo quiero comer un poco de ese potaje que hiciste porque tengo hambre, y si me muero, ¿de qué sirve la primogenitura? Él era aquel que debería continuar la promesa del Salvador. A él no le interesaba la vida espiritual, a él le interesaba la vida secular. Él era cazador, él quería cazar, comer, hacer su vida, tener sus planes, y no tenía en mente nada más que satisfacer sus apetitos. Hoy sería un hombre o una mujer que quiere prosperar con un buen trabajo, tener dinero para gastar, para viajar, para darse todos los gustos, salir de vacaciones, sin pensar en la obra de Dios, en si tiene que hacer algo o no con las cosas espirituales que Dios le ha dado. En cambio, Jacob, si bien era ambicioso y era engañador, quería obtener las cosas espirituales que le correspondían a su hermano. Se equivocó en la forma de hacerlo, y Dios iba a tratar con él por eso, pero Dios conocía el corazón de Jacob y el corazón de Esaú, y vio las intenciones, y vio algo en Esaú que lo desagradó, y vio algo en Jacob que le agradó, aunque, como decía recién, tuvo que trabajar mucho para cambiar su naturaleza. Los derechos de nacimiento son los derechos que todos traemos por haber nacido. Todos tenemos derecho a un nombre, a una familia, a la vida, a la salud, ¿no? Hay varios derechos que son innegables, innegociables, que son de todas las personas, por el simple hecho de haber nacido persona. El derecho de la primogenitura era un derecho que le correspondía al hijo mayor. No solamente se iba a transformar en el líder espiritual de su iglesia, sino en el patriarca. Y para esas sociedades nómades, el patriarca era el jefe de la familia, pero no solamente de la familia nuclear, sino de la familia extendida,
de todas las carpas que se iban agregando a medida que iban marchando por el desierto o se establecían en determinados lugares, el patriarca era el líder de todos ellos. Y mientras él estuviese vivo, ¿sí?, todos los hijos tenían, y sus nietos, y sus yernos, y sus nueras, y toda la familia iban a obedecerle como el patriarca, como el jefe de la tribu. El hijo mayor también recibía una porción doble de herencia. La mayor parte de la herencia se la llevaba el primogénito. Y también era aquel que se quedaba con la tierra. Y también, en el caso de los judíos, era el que tendría que garantizar la llegada del Mesías a lo largo de su descendencia. La bendición patriarcal era necesaria para este acto. Para que el primogénito recibiera todos estos beneficios de parte de su papá, tenía que haber un momento en que el padre bendijera a su hijo en forma formal. Y dice la historia que Isaac se estaba poniendo viejo ya, que Isaac ya no veía, y que se estaba poniendo viejo y tenía miedo de morirse, y él todavía no había bendecido a su hijo. Ese momento de la bendición era el momento esperado por Esaú, porque si bien él había menospreciado la primogenitura, él seguía pensando que tenía el derecho de la bendición patriarcal. Él seguía pensando que él iba a ser el bendecido. Y de hecho, Isaac quiso bendecirlo, aunque Dios le había dicho antes de que nacieran, el menor va a servir al mayor. Eso debería haber estado en la mente de los papás, pero los papás, bastante criticable la forma en que criaron a sus hijos o cómo cada uno de ellos tenía su preferido y no supieron buscar la voluntad del Señor probablemente, porque todo esto hubiera sido innecesario si ellos hubieran oído la palabra de Dios en su momento. Así fue que Isaac llamó a su hijo para bendecirlo y Esaú estaba esperando este momento. Y la bendición tenía un carácter profético, porque lo que el patriarca le decía a su hijo se iba a cumplir. Y era como que le profetizaba cosas que se iban a cumplir. Tenía esa capacidad, Dios le había dado esa capacidad, Dios le había dado esa autoridad al papá. Y podía someter a los demás hermanos a la autoridad que él transfería a su primogénito. ¿Qué hizo Esaú con la primogenitura? La menospreció, le dio poco valor. La vendió por un plato de guiso. Dice que era un plato de lentejas, color rojo. ¿Ah? De ahí quedó su nombre rojo. Por eso también se lo llama fornicario. Porque la palabra fornicar viene de pornos, que es de la prostituta que vende su cuerpo. Y eso fue lo que hizo Esaú. Vendió las cosas espirituales por un plato de lentejas. Él vendió las cosas espirituales por el beneficio de un momento, por una rica comida. Él dice, me voy a morir. ¿Es cierto eso? No, no se iba a morir. No había más comida entre todas las tiendas. Y él era el señor de muchos siervos. Habría podido decirle, conseguime algo para comer o haceme algo que tengo mucho hambre. Pero él quería ese, el que había hecho su hermano. ¿Cuánto dura el estómago lleno? Volvemos a tener hambre. ¿Cuánto? ¿3, 4, 6 horas? Sí, volvemos a tener hambre. ¿Cuánto duran las cosas espirituales? ¿Cuánto duran? ¿Para siempre? ¿Qué negocio que fue el que hizo Esaú? Cambió algo de valor eterno por algo temporal. Fue un trámite para él. Comió, bebió, se levantó y se fue. ¿Qué es lo que estaba demostrando? Que no le importaba la primogenitura. Quería satisfacer su hambre. Que no le importaban los derechos que él había heredado ni las bendiciones espirituales que traían consigo la primogenitura. El placer fue más valioso que la obediencia. La apertura, nuestro hermano habló mucho sobre la obediencia. La obediencia, quizás es una de las palabras más importantes que debemos aprender, la obediencia.
A veces venimos acá y decimos que venimos a alabar y adorar a Dios, pero no obedecemos. Mi obediencia es mi mejor adoración, ¿no? Cantamos hace un ratito, la obediencia. El placer fue más valioso que la obediencia. Esaú siguió tomando decisiones equivocadas, pero en el fondo él estaba seguro de que iba a obtener esa bendición y que su padre lo bendeciría de todas maneras y le daría el lugar primordial que le correspondería y que lo que había hecho tiempo atrás ya estaba olvidado y que no le iba a traer consecuencias. Esaú no sabía que lo que había sembrado años antes estaba a punto de dar fruto e iba a cosechar aquello que él había sembrado y no le iba a gustar lo que iba a cosechar. La bendición que él quería recibir es algo espiritual. Ya no le gustaban las cosas espirituales. Pero ¿cuántos creyentes que viven sin importarle las cosas espirituales quieren obtener bendiciones espirituales? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces a nosotros que nos gusta hacer la nuestra le pedimos a Dios, Señor, bendecime? Tengo un auto nuevo, Señor, gracias, bendecime. Tengo un trabajo nuevo, sí, pero tu vida, ¿cómo está tu vida? ¿Es una vida de obediencia? ¿El Señor bendice a los profanos? No, el Señor bendice a los obedientes. Él estaba esperando, ¿sí?, que el Padre lo bendijera igual. Y muchos buscan torcer su camino diciendo, bueno, si me bautizo, capaz que viene alguna bendición espiritual, pero no hay cambios en su vida. O si presento a mi hijo, y a veces vemos a los papás que vienen con un bebé acá y dicen, quiero que presenten bien, nos encanta hacer eso. Pero ¿qué están esperando esos papás? ¿Torcer algo que ellos no pueden hacer? Si yo ofrendo, quizás me gane más el favor o la bendición por parte de Dios. Pensamiento mágico muchas veces que tenemos de que si vamos en nuestro camino, Dios nos va a bendecir. ¿Por qué? Pablo lo dijo muy clarito, Dios no puede ser burlado, no se engañen. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Como ocurrió con Lot, como lo vimos el domingo, o como ocurre con Esaú. Es cierto que la forma en que Jacob se apodera de la bendición no es correcta. Simplemente Jacob está utilizando los recursos que conoce, que es el engaño y la mentira, para obtener algo que quiere. Él quiere la bendición espiritual. Tiene un verdadero deseo por la bendición espiritual. Valora lo que su hermano menospreció. Esaú habrá dicho, ¿será posible volver atrás? ¿Se puede volver atrás? No. La decisión que él tomó allí en la tienda junto a Jacob, que aparentemente no era tan importante, menospreció la primogenitura, no quedó sin consecuencias, y las consecuencias fueron muy duras. Lloró ante su papá y lo rogó, bendíceme a mí también, Padre mío. 2 veces, bendíceme, Padre mío. Y las lágrimas esas son lágrimas no de arrepentimiento, sino por la pérdida. No es que se arrepintió, sino que estaba triste por lo que había perdido y ahora se está dando cuenta. Dice, aunque el escritor de los Hebreos dice, tengan cuidado, porque esto puede pasar con alguno de ustedes, que siendo profano, dice, después quieren la bendición de Dios, pero no la van a obtener, ni siquiera llorando. La procuró hasta con lágrimas. Y esto es lo que tenemos que aprender, que hay decisiones que tienen consecuencias que no se pueden deshacer. El plato de lentejas estaba muy rico, pero el sabor amargo de las consecuencias duraría para siempre. Él lloró, él imploró y solamente obtuvo algo inferior a lo que podría haber obtenido. ¿Cuántas veces vemos a creyentes, jovencitos, que están comenzando y le decimos, cuando estés pensando en un compañero, una compañera de tu peregrinar, de la vida, una novia, un novio, ¿dónde la tenés que buscar? Y lo tenemos que buscar dentro del pueblo de Dios.
¿Cuántas veces vemos a muchos de ellos que abandonan este consejo? Porque es un consejo bíblico, ¿verdad? Que abandonan este consejo, lo desoyen y comprometen sus vidas en una relación inconveniente y realmente contraria a la voluntad de Dios. ¿Qué creen que va a pasar? No, pero es un buen chico, no sabe la familia, él siempre me acompaña hasta la puerta de la iglesia, yo sé que se va a convertir. Y empezamos un montón de veces a decir esto. ¿Cómo te estás guiando? ¿Por la palabra de Dios o por tus deseos de tu corazón? Decisiones que se toman sin tener en cuenta el costo, el valor de las cosas espirituales, menospreciando las cosas espirituales y dándole más valor a las cosas terrenales. Eso se llama ¿cómo? Profano. Alguien que menosprecia las cosas espirituales. Un trabajo, conseguí un buen trabajo con un buen sueldo, me aleja de la iglesia. Apenas llego, tengo apenita 2 horas para estar en familia, no puedo ir a las reuniones. Bueno, ojo con ese trabajo que te aleja de la iglesia, ¿sí? Y así decisiones que vamos tomando, pero que me gustan, pero que yo sé que hay algo que no está bien dentro de todas esas decisiones que estoy tomando. Bueno, y ahí empezamos a pensar un montón de otras cosas, ¿no? Mis planes siempre por encima de la obra de Dios. Le doy a Dios lo que me sobra, le doy a Dios aquello que no me cuesta. Mi voluntad antes que la obediencia. Leía un libro de Daniel Oubel, algunas cositas tomo de él también esta noche, y él hace referencia a ese conocimiento que todos tenemos que los conquistadores que vinieron de España, cuando llegaron a América, intercambiaban cosas de vidrio por oro, engañaban a los indígenas, oro por baratijas, dirían los de Lelutier, ¿no? Oro por baratijas. Y no sé si será cierto eso, pero dice que de esa manera llenaban con el oro los barcos y viajaban a España, y de este lado le dejaban cosas sin valor, pero que los atraían. ¿Cuántos cristianos cambian oro por baratija? Oro por baratija. Mi voluntad antes que la obediencia. Y pasan los años, y luego de varias circunstancias dolorosas, muchas veces dicen, quiero que me bendigas, Padre. Bendíceme a mí también, Padre. Pero Dios bendice a los que obedecen y no a los profanos, a aquellos que menosprecian las cosas espirituales y eternas y las cambian por las temporales y superfluas. Y cuando el fruto cosechado no nos gusta, le pedimos a Dios que nos dé su bendición. Señor, bendecime. Y las lágrimas aparecen y el agradecimiento que tendríamos que tener se convierte en llanto, en frustración y, como dice allí, en raíz de amargura. ¿Qué es lo que significa esto que dice el escritor de los Hebreos? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios por ser un profano o por ser como dice también, fornicario. ¿Qué significa esto de que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios? Bueno, así el hermano Ubel hace una muy buena explicación del texto. Dice, no se trata de la gracia de la salvación, sino de la gracia de la vida, del poder que necesitamos todos los días, de los recursos que necesitamos todos los días. Que hay creyentes que no pueden disfrutar de las cosas que tienen porque dentro suyo tienen una raíz de amargura tan grande y dentro suyo están cosechando algo que sembraron en la carne y son profanos. Nunca pudieron evaluar correctamente las cosas espirituales. Y entonces dice, es como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se levantaba todos los días y tenía el desayuno, el almuerzo y la merienda disponible. Era el maná.
descendía del cielo. Todos los días tenían que ir a juntar. Lo podían comer crudo, lo podían cocinar, lo podían hacer en potaje, podían hacer flanes, podían hacer lo que quisieran con el maná. Todos los días lo tenían y un día se cansaron y dijeron, ¡ay, qué es esto tan liviano! Dejó de ser maná, ¿qué es esto que desciende del cielo? Para ser algo molesto. Y la gratitud del pueblo se transformó en una queja. Y entonces comenzaron a decir, ¿pero qué? ¿Allá arriba en el cielo no hay otra cosa que nos puedan mandar? ¿Siempre maná, los ángeles no cocinan otra cosa? Y así fue como empezó la queja y la amargura dentro del pueblo de Dios. El maná, la gracia de Dios estaba disponible, pero ellos no eran capaces de disfrutarlo. No alcanzaban la gracia. No alcanzaron la gracia. Todos los días tenían que ir refunfuñando, quizás porque si no se morían de hambre, para adquirir el maná que Dios en su gracia les enviaba cada día. Si no lo buscaban, no comían. Y si lo buscaban refunfuñando y amargados, lo podían comer igual, pero no disfrutaban la gracia de Dios. Y eso es lo que está diciendo acá el escritor de los Hebreos. Ojo, no vaya a ser que dentro de ustedes haya algún fornicario que haya vendido las cosas espirituales por un plato de lenteja, o un profano que no le dé importancia a las cosas espirituales. Que las cosas espirituales quedan para el domingo a las 20:30, y ahí me van a ver en la iglesia. Y el resto, no sé, yo tengo la mía, yo hago mi trabajo, tengo mi agenda, todo lo que a mí me gusta. ¿Y las cosas espirituales qué valor tienen para tu vida? No, dice el escritor de los Hebreos, tengan cuidado. La historia de Saúl nos muestra que hay cosas que se pierden como consecuencia de las malas decisiones y que ya no se pueden recuperar más por más que lloremos. Es tiempo de evaluar y de colocar el valor a las cosas correctas, el valor correcto a las cosas, eso quise decir. Evaluar y colocar el valor correcto a las cosas. Esaú por un plato de lentejas, mal negocio. Esaú podría haberle dicho a Jacob, me cocinás todos los días de tu vida un plato de lentejas. Todos los días de tu vida yo te vendo la primogenitura por 10.000 platos de comida, uno por día todos los días. Hubiera hecho un mal negocio también. Un mal negocio. Cambiar las cosas espirituales por las cosas temporales. Un mal negocio. No importa cuánto fue, dura poco. Y cuando el Señor venga, desaparece. Y las cosas espirituales no desaparecen. También Daniel comentaba en su libro que una historia favorita de cuando se hunde el Titanic, el desastre del Titanic, dice que había una mujer que se cruza con un camarero cuando ya se ve que el barco se está por hundir y le dice el camarero, vaya a su camarote y tome lo que usted considere más importante y salga. Y dice que la mujer fue al camarote, en la mesita de luz estaban todas sus joyas y una bolsa de naranjas. Y ella consideró que lo que necesitaba era la bolsa de naranjas y no las joyas y las dejó. ¿Por qué? Porque la iba a precisar hasta que la rescataran. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante que tomarías en este momento si el barco se hundiera? ¿Qué es lo más importante para tu vida? ¿Las cosas temporales que las vas a tener que dejar o las cosas eternas que nunca las vas a perder? Pero para las cosas eternas hay que trabajar en este tiempo. No se puede trabajar en las cosas temporales y pretender la bendición eterna. A veces le decimos a los chicos cuando estamos hablando del camino de la vida, si vos querés ir para Roca tenés que tomar la ruta 22. Si querés ir para Cinco Saltos tenés que tomar la 151, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿no? No se puede tomar la 151 y pretender llegar a Roca. ¿No? No se puede vivir en la carne y cosechar espíritu. No hay manera. Nosotros tenemos que valorar correctamente las cosas
y definir cuáles son las más importantes. Eso es lo que la historia de Esaú nos muestra. Pidió solo un plato de comida. Que en este año puedas apreciar correctamente las cosas, valorarlas correctamente, descartar aquellas que son descartables, las temporales, y darle más valor a las espirituales. No siembres para la carne porque cosecharás muerte. Siembra semillas eternas para que la historia que se escriba de vos, de tu vida, sea diferente a la historia de Esaú. Que el Señor nos enseñe a lo largo de este año y a lo largo de todo lo que nos quede en nuestro transitar, ¿sí?, a tomar decisiones correctas para poder tener una cosecha que sea agradable. Que el Señor nos bendiga.